Muy buenas tardes a todos los que estáis acá acompañándonos, también los que están en el canal de YouTube. Vamos a comenzar con un poquito de retraso sobre el horario previsto. Bueno, yo soy Jesús Martín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y me acompañan dos disertantes o conversantes, como dice el afiche promocional, que voy a presentar a continuación. Vamos a iniciar un conversatorio donde queremos un poco analizar o conversar sobre cuáles son, primero, en qué consiste la concesión a Paraguay del grado de inversión, en realidad a la deuda pública paraguaya, por parte de la calificadora Moody's, que ha sido noticia pues casi principal a nivel nacional a partir del 26 de julio, que es cuando se hizo este comunicado por parte de la agencia. Ha generado muchas expectativas, muchas esperanzas positivas, y lo que queremos es analizar desde una forma un pelín a lo mejor más académica y realista cuáles son un poco las consecuencias de esta noticia. Bueno, me acompaña, como digo, el profesor, Stan Canova. Stan Canova es abogado por la Universidad Autónoma de Asunción, por acá, MBA por la Universidad de Buenos Aires y diplomado en liderazgo estratégico, didáctica universitaria y derecho catastral, entre otros. Se desempeña como consultor especializado en procesos de fusión y absorción empresarial y como analista de inversiones. Es docente en varias universidades y divulgador y colaborador con medios de comunicación especializados en el área empresarial, como por ejemplo 5 Días o Canal Pro, entre otros. Así que muchas gracias, profe, por acompañarnos. Me acompaña también el profesor Lu Villalba. El profesor Lu Villalba es doctor, profesor permanente de la Escuela de Negocios de Capilano University en North Vancouver, en la Columbia Británica, en Canadá. Tiene más de 20 años de experiencia académica en negocios internacionales, economía, historia, estudios latinoamericanos y estudios de derecho económico. Cuenta con una licenciatura en letras, en economía y en ciencias, con especialidad en finanzas por la Universidad de Maryland, una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Kansas y una maestría en educación por la Universidad de Athens, todas en Estados Unidos. También es máster en desarrollo y liderazgo por la Universidad Complutense de Madrid y PhD en negocios y economía por la Universidad de Kansas. El profesor Villalba, además de docente e investigador, es cónsul de Paraguay en la Columbia Británica, en Canadá. Es empresario, es investigador en economía sostenible y desarrollo, y además ha ocupado puestos relevantes en la administración económica de Paraguay e internacional. Por ejemplo, ha sido jefe de programación monetaria en el Banco Central de Paraguay, ha sido representante de Paraguay ante el Banco Mundial y representante ante el Fondo Mundial del Medio Ambiente en Washington, Estados Unidos. Bueno, pues este es un poco el formato que le propongo, un formato de conversatorio, donde cada uno de los disertantes vamos a desarrollar una parte del tema y al final espero que podáis hacer preguntas y iniciamos pues una conversación entre los tres y entre ustedes. Bueno, arranco entonces. Yo lo que quiero hacer para empezar es un poco definir el contexto en el que llega esta noticia, ¿no? de la concesión del grado de inversión a Paraguay, el contexto económico en particular, ¿no? de dónde venimos y en qué situación está hoy día pues, la economía nacional. Bueno, hay que comenzar diciendo el grado de inversión se lo conceden a un país cuando demuestra que ha desarrollado en los últimos años, no en el último año ni en los últimos 3, sino en una serie histórica más o menos larga, que pueden ser 15 o 20 años, políticas económicas, digamos, prudentes y bien evaluadas por los organismos económicos internacionales y en particular por las calificadoras de riesgo, ¿no? Bueno, este es el caso de Paraguay. Paraguay lleva una senda de crecimiento. Yo siempre digo en mis clases que para encontrar un ciclo económico expansivo como el que vive la economía paraguaya hay que irse al sudeste asiático. Para encontrar algo similar, pues a lo mejor quizá en Corea del Sur, a lo mejor en Singapur, es decir, un crecimiento muy rápido, muy sostenido, que ha permitido a Paraguay multiplicar su Producto Interno Bruto y su renta per cápita pues por 5 en apenas 20 años, ¿no? Me gusta hablar del milagro económico paraguayo un poco para sintetizar en una sola frase lo extraordinario de este fenómeno, ¿no? No es el tema de esta jornada, lo podemos hacer en otro momento, analizar por qué Paraguay vive este ciclo expansivo, ¿no? ¿Dónde hunde sus raíces? Hago un poco de spoiler simplemente. Esto tiene que ver con un programa
de ajuste que Paraguay firma con el Fondo Monetario en diciembre de 2003. Bueno, y a partir de ahí se implementan una serie de reformas que permiten pues, llegar a esta situación, ¿no? También es verdad que la economía paraguaya tuvo a favor, digamos, la situación de los commodities, en particular el precio internacional de la soja, que se negocia en la bolsa de grano de Chicago, que fue durante un tiempo muy alto, y eso le permitió al país pues, sostener, digamos, estas políticas de ajuste y de estabilización de sus agregados económicos. Bueno, ahí está un poquito la foto de lo que acabo de decir. Fijaos, esta es la evolución del Producto Interno Bruto de Paraguay en los últimos años, desde el año 2006, hasta el 2023, y ves que todas las barras son hacia arriba, ¿no? Solamente en momentos puntuales el producto se contrajo y siempre debido a la misma razón, y es que llovió poco el año anterior, ¿no? La cosecha de soja no fue la que se esperaba, entonces automáticamente esto repercute sobre el producto. En realidad, si vemos un poco el PIB de Paraguay desagregado por sectores, resulta que el sector primario no tiene tanto peso. Y de hecho, cada vez se parece más al peso que tiene en cualquier país rico, en cualquier país desarrollado. Es decir, tiende a empequeñecerse, si queréis, ¿no? Sin embargo, tanto el sector servicios como la industria pivotan de alguna manera, dependen mucho de la suerte del primario y de ahí se explica, digamos, por qué este fenómeno climatológico termina impactando en toda la economía nacional, tanto el sector primario como el secundario como el terciario. Pero en general podemos decir que es un modelo económico vulnerable porque está expuesto a condiciones climatológicas y a la evolución del precio de la soja, pero hasta ahora ha sido satisfactorio. Como digo, ha permitido a Paraguay crecer muchísimo en los últimos 20 años. Y además no solamente tiene un buen desempeño en la economía nacional en términos de productos, sino también en términos de control de precios. Sobre todo si analizamos un poquito el contexto regional. Es decir, Paraguay es la envidia de los países de la región por su éxito a la hora de tener la inflación bajo control. El rango meta, es decir, el objetivo de inflación que se marca el Banco Central cada año, es una horquilla que va del 4 al 4,5% y en los últimos años, salvo, digamos, el episodio de la pandemia, han conseguido cumplir y mantener la inflación bajo control, muy distinto a lo que pasa, por supuesto, en Argentina, pero también en Uruguay o en Brasil. Es un acierto. Digo, todo eso sirve para entender por qué Moody's decide levantar la calificación de la deuda soberana paraguaya. Bueno, ahí veis un poquito cómo se dispara la inflación. ¿Cuándo? Pues justo en los años post-pandemia, 2021 y 2022, que fue un fenómeno global. En realidad, yo siempre digo que hay que ver la foto dinámica, no la foto fija. Para evaluar bien este cuadrito, tendríamos que tener en cuenta cómo les fue, no a los países de la región, a los países del resto del mundo durante el año 2021 y 2022. Y la inflación se descontroló, pero el doble de lo que sucedió en Paraguay. Hay que decir que hasta una inflación elevada, en el caso de Paraguay, fue un éxito, porque se consiguió que no se desbocara más de lo que potencialmente podría haber sido, ¿no? Bueno, y si vemos, ahí no se ve del todo bien, pero es un poco un análisis comparativo de cómo le ha ido a los, o cómo le va, cómo se espera que le vaya en el 2024, pues una proyección, una previsión de crecimiento, y fijaos, pues estamos en los primeros en todo el continente latinoamericano. O sea, Paraguay es el que tiene la previsión de crecimiento más alta de todo el continente. Bueno, y además de todo esto, resulta que el país ofrece un sistema tributario fiscal que es tremendamente atractivo para cualquier inversor. ¿Por qué? Porque la presión fiscal es muy baja. Actualmente estamos en el 13,5% sobre el PIB de presión fiscal, cuando Argentina tiene arriba del 30%, para que os hagáis una idea. Y si nos vamos a Europa, a los países nórdicos, estamos hablando de niveles de presión fiscal de casi el 50% del PIB. Acá es el 13,5%, lo cual para una inversión son muy buenas noticias porque en principio consideraría a Paraguay como un interesante destino para sus inversiones. Bueno, y si hablamos de confianza empresarial, la Fundación Brasileña Getúlio Vargas también nos lleva posicionando ya unos cuantos años como el país con el mejor clima de negocios y la mejor, digamos, confianza por parte de los empresarios. Si nos vamos a las cuentas públicas, que esta es muchas veces el origen de grandes situaciones de problemas o de coyunturas económicas problemáticas, como pasa, por ejemplo, en Argentina, pues acá también tenemos que aplaudir la gestión de las políticas públicas de los últimos gobiernos que han conseguido pues, estabilizar las cuentas públicas, conseguir reducir
el déficit fiscal, también hay una excepción, como consecuencia de la pandemia se implementaron reformas legales que permitieran subir por encima del 1,5, que es lo que marca como tope la ley de responsabilidad fiscal, pero en general, para no entrar en detalle, digamos que el desempeño también ha sido correcto. Bueno, ahí tenéis algunos de los logros conseguidos. Pues actualmente somos los terceros exportadores mundiales de soja, el quinto de aceite de soja, tenemos la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Bueno, todo eso, digamos, son méritos que nunca está de más señalar. Por si fuera poco, resulta que desde el punto de vista del sistema jurídico o del sistema legal, Paraguay cuenta con un sistema, con un régimen de incentivos a la inversión extranjera, pues espectacular. O sea, muy interesante, además especializado según el tipo de inversión. No lo voy a explicar, simplemente voy a citar. Pues tenemos la ley 6090 para grandes inversiones extranjeras a partir de 5 millones de dólares. Se concede una serie de ventajas fiscales. O la ley de zonas francas, a la cual se han acogido varias empresas para instalar su propia zona franca. La maquila, que está, yo siempre digo que la maquila está permitiendo crear un polo industrial todavía pequeñito, industria ligera, pero que no deja de crecer. La evolución de la maquila es lenta pero segura. Entonces hemos pasado de exportar bajo el régimen de maquila menos de 100 millones de dólares a superar los 1.000 en el año 2023. Ahí tenéis un poquito digamos, la consecuencia de este régimen, que tampoco quiero explicar en detalle porque no es el lugar. Fundamentalmente, las empresas maquiladoras se ubican físicamente en la zona de Alto Paraná, sobre todo en Ciudad del Este, Hernandarias, hay algunas también en Asunción y Gran Asunción, sobre todo en Luque, y la mayoría, fijaos, el 50% de las exportaciones de maquila son del sector autopartista. Bueno, otros regímenes como la ley de parques industriales, la de garantía de inversiones, esto es muy interesante porque esta ley lo que hace es comprometerse con el inversor a que no se van a cambiar las reglas de juego fiscales. Es decir, si tú inviertes en Paraguay hoy, yo te aseguro que durante 10 años te voy a aplicar el mismo tipo de impuesto a la renta empresarial, por ejemplo. Es el 10%, no es que te voy a dar la sorpresa mañana y te lo duplico, sino que te lo estabilizo. Bueno. Ese es un poco el contexto en el que nos llega la noticia, ¿no? Noticia, digamos, es un contexto positivo donde la economía paraguaya ha conseguido un montón de logros históricos y además, digamos, es un poco la envidia de la región, justamente porque estamos hablando de un periodo convulso en los países de la zona que Paraguay ha sorteado de forma satisfactoria, ¿no? Bueno, entonces nos llega la noticia el 26 de julio, como digo, y esto tiene un impacto mediático inmediato, ¿no? Ahí os he puesto como ejemplo, pues, fue etapa de 5 días, Paraguay ingresa a las ligas mayores, fijaos en la expresión que utiliza el diario, las ligas mayores, ¿verdad? Y lo mismo, Infonegocios, Paraguay debuta en las grandes ligas. Bueno, y esta es un poco, digamos, la representación gráfica de lo que es el tema de hoy. Acá está cómo ha evolucionado la calificación de riesgo de la deuda soberana paraguaya por parte de una de las 3 agencias que se dedican a calificar. El profesor Stancanova va a hablar después con más detalle de cómo funcionan estas agencias. Bueno, por parte de Moody's, que yo creo que es seguramente es la más influyente de las 3. Standards. Okay. Pero de las 3, ¿cuál crees que tiene más? Standard a lo mejor. Muy bien. Bueno, justo estábamos hablando antes de comenzar que cuando fue la gran crisis financiera del 2008, cuando estalla Lehman Brothers, la crisis de Lehman Brothers, una crisis que arranca el sector inmobiliario y termina contagiándose a todo el mundo, se hablaba de estas 3 agencias, estaban en crisis, que había que replantearse porque había conflicto de intereses. Bueno, pasó la crisis y las 3 agencias siguen tan campantes como estaban antes del inicio, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis un poco la rapidez con la que Paraguay ha ido subiendo escalones hasta llegar al último, que es al último. A ver, estamos en grado de inversión, pero grado de inversión a su vez tiene subescalones. Nosotros estamos en el último, pero bueno, estamos en grado de inversión, ¿no? Que se simboliza, cada calificadora tiene su codificación. En el caso de Moody's es BAA3. Hemos pasado de BA1 a BAA3, que es, como insisto, el nivel más bajo de grado de inversión, pero grado de inversión. Y entonces os pongo ahí si el objetivo está cumplido o no. Es decir, con esto ya nos podemos sentar a dormir sobre nuestros laureles y esperar a que llegue una riada de millones de dólares de inversores atraídos solamente por esta noticia, o en realidad no es tan así. Es un poco lo que yo quiero justamente debatir en este conversatorio, ¿no?
Bueno, ahí tenéis la nota de prensa que publicó la agencia Moody's el 26 de julio, donde informaba de la concesión a la deuda soberana paraguaya, no solamente la deuda soberana, de esta calificación, y en la nota la agencia, como siempre pasa, pues explica por qué, ¿no? ¿Por qué se ha tomado esta decisión? Os lo he resumido aquí de forma, pues, insisto, muy sintética, los motivos citados por la agencia. La agencia habla de crecimiento económico robusto y sostenido, hemos visto que es así, ¿eh? Mayor resiliencia de la economía a los shocks, y efectivamente Paraguay, sobre todo el shock que supuso, digamos, las consecuencias sobre el sector de la economía real de la pandemia, lo sorteó de forma espectacular. O sea, el producto se contrajo mucho menos que en el resto de la región. Es decir, hay una resiliencia demostrada, evidenciada por parte de la economía nacional, ¿no? Y luego las reformas institucionales que se han ido emprendiendo, por ejemplo, la reforma fiscal, que ha mejorado la valoración de la agencia en lo que se refiere a la fortaleza institucional y a la gobernanza. Bueno, aplaude Moody's la estrategia de diversificación económica. Esto es uno de los grandes desafíos que tiene el país por delante, diversificar su economía. Tiene un modelo productivo exitoso, como os expliqué al principio, pero muy vulnerable porque está expuesto a circunstancias que el país no puede controlar. Que llueva mucho o poco, eso no hay manera de controlarlo. O que el precio de la soja en Chicago suba o baje, digamos que los proveedores paraguayos no tienen la capacidad de determinar el precio del commodity, ¿no? Bueno, también se pone en valor la inversión en infraestructuras, todos lo vemos cada día, nuevos puentes, viaductos, en fin, hay una política pública decidida en este sector con independencia de cuál sea el color del gobierno. Lo hacía el gobierno de Apto, lo hace el gobierno de Peña. Diversificar el acceso de la deuda soberana a los mercados financieros, es decir, Paraguay hoy día emite su deuda, sus bonos, en el mercado, en la bolsa de Nueva York, no solamente en la de Asunción. Luego, inversiones en infraestructuras para amortiguar los cuellos de botella. El problema de la infraestructura en Paraguay es que genera cuellos de botella logísticos, es decir, el país quizá podría producir más de lo que produce, pero no tiene forma de transportarlo y vender y sacarlo al exterior, ¿no? Bueno, ahí se están haciendo también esfuerzos y otros, ¿no? Y bueno, también la disciplina fiscal, es decir, que se haya conseguido reducir significativamente el déficit fiscal. Es decir, básicamente lo que dice Moody's es lo que hemos visto antes de llegar a esta parte, ¿no? ¿Cuál ha sido el desempeño? El que tenga interés, hay un artículo de Luis Cabral donde hace un poco en el diario 5 Días el recorrido de cómo hemos llegado a esta situación, y está muy bien porque en una sola página hace una radiografía muy interesante de cuál ha sido, pues, la historia económica paraguaya reciente, ¿no? Desde los 90 con la crisis de la banca y todo lo que supuso hasta, pues, la situación actual, ¿no? Muy recomendable, el que quiera, tenga interés, con mucho gusto se lo facilito, ¿no? Bueno, y el presidente Peña ya en el diario 5 Días hablaba, el mismo día 27, el día siguiente, si no recuerdo mal, de qué significa, pues, o qué va a suponer para la economía nacional la consecución de este grado de inversión. Bueno, a ver, el país necesita la llegada de capitales extranjeros. La inversión doméstica, la capacidad de inversión local, interna, digamos, no es suficiente para financiar la cantidad de desafíos que tiene el país por delante, por ejemplo, en la financiación de las infraestructuras. Esto vaya por delante esta aseveración. El país necesita industrializar su exportación. Vendemos soja, vendemos la soja transformada en jugos, en aceite, en pellets, pero es muy poco lo que se transforma. Y además, y seguramente Stan sabe mucho de este tema, la decisión de transformar la soja, industrializarla al interior del país, eso genera valor agregado, genera empleo, hay transferencia de tecnologías, de todo bueno. Cuando se transforma el producto dentro de Paraguay, todo es bueno, digo, todo es positivo. Y sin embargo, muchas veces los acopiadores y comercializadores de soja deciden no transformar el producto, sino directamente venderlo en bruto. El haba de soja en bruto. ¿Por qué? ¿O de qué depende? Pues depende de cómo esté el precio del commodity. Si el haba de soja está muy alto, el industrial paraguayo no está incentivado a transformar la soja, entonces la vende en bruto, le viene muy bien para su cuenta de resultados, pero al país le viene fatal, porque ese producto que podría haber generado, pues, una industria, haber generado mano de obra, pues se va y esa transformación se va a hacer en el exterior. Entonces, hay un desafío y eso pasa por la llegada de capitales de inversión productiva, ¿no?
Bueno, los sectores de oportunidad para invertir pues son muchos, sector agropecuario, construcción. El sector construcción, en la época de la pandemia, fue el que permitió que la economía no se hundiera, por ejemplo, el sector de la construcción y de los servicios inmobiliarios. Se siguió construyendo a pesar de las circunstancias y en buena parte esto sostuvo el Producto Interno Bruto en el año 2020, 2021 y 2022. Bueno, comunicaciones, sector automotriz, autopartista, en fin, unos cuantos, ¿no? Bueno, termino ya. Entonces, con todo esto, vamos a ver si este excelente desempeño de la economía, si estos buenos augurios, el tener un régimen de inversiones tan atractivo, se ha traducido en que la inversión extranjera, que el flujo de inversión extranjera directa que llega a Paraguay se ha multiplicado o no, ¿verdad? Esto ya en realidad lo analizamos el año pasado en la Semana del Comercio Internacional. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Primero, que los flujos de IED, es decir, de inversión extranjera directa, en la región ya son menores de los que reciben otras regiones del mundo. Fijaos, las economías más ricas, las economías en desarrollo, son los principales receptores. Luego está Asia, están las economías desarrolladas y nos tenemos que ir a América Latina y Caribe, solamente por delante de África, para encontrar una región que reciba menos flujos de inversión extranjera directa en el mundo, ¿no? Y ahora nos vamos a nuestro caso, a la economía nacional. Ahí tenéis un poquito cuál ha sido el desempeño en términos de flujos de inversión extranjera directa que llegan a Paraguay en los últimos años. Ahí tenéis en la parte de arriba las entradas, el flujo bruto de entrada de inversión, y en la parte de abajo las salidas. Entonces, lo que nos interesa en realidad es el neto, ¿no? La diferencia entre lo que entra y lo que sale, y está marcado por la línea verde. Y nos encontramos que el año que más inversión extranjera directa en Paraguay se recibió en Paraguay fue el año 2022, todavía no hay datos de 2023, que fueron, en términos netos, 720 millones de dólares. De esos 720, aproximadamente unos 500 eran préstamos que hacen las matrices de empresas extranjeras a sus filiales localizadas en Paraguay. Es decir, inversión productiva real es de menos de 200 millones. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Pues que algo pasa, que no estamos consiguiendo atraer la cantidad de capital extranjero que necesitamos para dar el salto definitivo al crecimiento y, por ende, al desarrollo, ¿no? O sea, el potencial de crecimiento de Paraguay es muy superior al que realmente se está ejecutando. Y una de las claves de por qué no llegamos a ese potencial es justamente porque falta inversión. Entonces, la pregunta que van a responder seguramente mis colegas es si ahora que ya logramos el grado de inversión, por fin vamos a dar ese gran salto adelante, ese great leap forward, como dirían los chinos, ¿verdad? Bueno, aquí están un poquito desagregados por sectores. Entonces, algunas razones de este pobre desempeño en términos de recepción de capital extranjero. Yo digo que el alto nivel de desconocimiento, todavía Paraguay es un gran desconocido. Tenemos un problema de contaminación de episodios de inseguridad jurídica, es decir, cosas, informaciones que son negativas. Siempre pongo el mismo ejemplo. A lo mejor ya me lo habéis escuchado. Cuando ardió el Congreso de Paraguay, que fue el mismo día en que se hacía la reunión de la Asamblea del BID y la presentación de la marca País, la nueva marca País, se contrató una empresa especializada y diseñó, digamos, un logo que era la representación del Paraguay. Todo eso pasa un viernes, el mismo día en el que horas más tarde arde el Congreso Nacional, ¿os acordáis? Por el tema de la reforma de la Constitución, patatín, patatón. A lo que voy. Queríamos dar una imagen de economía exitosa con un nuevo logo que ilustraba, digamos, este mensaje, y lo que dio la vuelta al mundo es la imagen del Congreso en llamas, ¿no? Es decir, si alguien estaba pensando en meter su dinero en Paraguay, pues con esa foto seguramente decidió cambiar pues, la India o Brasil o por Paraguay. Eso hace mucho daño hasta hoy. Es decir, hay poca información y la poca que hay es negativa, entonces eso para los inversores, digamos que es un desafío que no siempre están dispuestos a abordar. La sombra alargada de Brasil, somos vecinos del gran gigante económico latinoamericano, entonces digamos que tenemos todas las chances de que quien esté dudando termine metiendo su dinero en el gigante brasileño, ¿no? Tenemos un tamaño de mercado ineficiente, lo que nos impide alcanzar economías de escala, ser más competitivos en el mercado internacional.
hay alternativas de inversión en capital no productiva que ofrecen más rentabilidad. Entonces, el inversor, yo tengo 100 millones de dólares, ¿qué hago? Construyo una fábrica y coadyuvo al desarrollo del país, creo empleo, o lo compro bonos soberanos de lo que sea y que tiene más rentabilidad, pues me voy a lo segundo. Eso no ayuda, digamos. La escasez de cuadros medios y de dirección, un problema, y ahí están ustedes para solucionarlo, es decir, futuros profesionales con formación universitaria eliminarán ese problema, ¿no? Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Le cedo el testigo al profesor Stancanova. Bueno, probando. Bueno, voy a poner mi timer, por eso no da el tiempo. Bueno. Probando. Ahí está. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas noches. Gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias, señor Decano, por la invitación. También al colega, un gusto también conocerle. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre este tema que ustedes deben conocer como estudiantes, como paraguayos, paraguayas o extranjeros residiendo en Paraguay, porque le va a afectar a ustedes de manera directa o indirecta en un corto o mediano plazo. Esto que se está dando, que se dio hace un par de semanas, que se estaba buscando ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se empezó a trabajar en una política de Estado, una reforma. Y, a ver, quiero empezar con esto. Y antes de empezar, quiero preguntarle a ustedes si pueden alzar la mano. ¿Quiénes son estudiantes de carreras empresariales acá en la universidad? Ok, la mayoría. Ok. Alce la mano los que no saben lo que es una calificadora de riesgo. Los que no saben lo que es una calificadora de riesgo. Si pueden alzar la mano. Bueno, fantástico. Bueno. Porque la idea es enseñar y dar un poco de didáctica hoy, ¿no? Bueno, una calificadora de riesgo es una empresa especializada que se encarga de analizar con métodos cuantitativos, cualitativos, financieros, económicos, también elementos, hasta jurídicos que afectan la institución, ¿verdad? Para darle una nota. Así como ustedes rinden un examen en la universidad, el docente le da una nota, ¿verdad? Excelente, muy bueno, eso era en mi época, ¿verdad? Pero bien, también estas empresas dan una nota a instituciones privadas, empresas o a gobiernos, a estados, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegan a esa calificación? Como dije, hay un método que esto nació en el inicio de la década, el siglo anterior. Y acá están las 3 empresas más importantes que son referentes. Hay muchas más en Estados Unidos, pero son las referentes. Y estoy anotando los nombres de los 3, digamos, fundadores de esto. Un ratito voy a buscar. Estados Unidos empezó la bolsa de valores como menos de 30 años después de independizarse, ya inició la bolsa de valores ellos. En la década del el año 1700 y tanto ya estaba ya ellos operando en la bolsa, estaban muy avanzados. Exactamente en el 1792 se crea la New York Stock Exchange. Y las personas que yo estaba buscando antes de empezar la charla, que iniciaron esto son el señor Henry Warren-Poor, John Moody y John Knowles Fitch. Cada uno empezó estas 3 empresas, ¿verdad? De manera casi el mismo año, no tiene muchos años de diferencia en el año de creación. Inician entonces la provisión de un servicio financiero a las empresas que estaban cotizando en la bolsa, que ya empezaba hace tiempo ya. ¿Para qué? Para la seguridad al inversor y al sistema. O sea, cuidar el sistema. ¿Para qué? Para que no venga una empresa a decir, yo quiero ofrecerles esto, inviertan conmigo, van a ganar tanto. Y el inversor que capaz no tiene una formación muy técnica, ¿verdad? Cree, invierte y pierde sus ahorros, pierde bienes. Eso crea todo un shock en la economía. Así que esto tiene también una función social muy importante también dentro de las economías. Y son hoy en día referentes mundiales. Acá en Paraguay también tenemos calificadores de riesgo. Y los métodos que usan son básicamente
muy parecido a lo que son las metodologías de Moody's, Standard y Fitch. Está, por ejemplo, Solventa, que es una de las más conocidas. Está Feller Rate, también está operando acá en Paraguay, que es una filial de una consultora también que está afuera. Y acá está la lista de calificaciones. El verde que está arriba sería el 5 felicitado para todos ustedes para sus exámenes, cuando le ponemos los profesores el 5F, ¿verdad? O el 100F, ¿no? Y van a ver que hay 4 eslabones del verde, vamos a decir. El AAA, y bueno, va bajando. Y acá, esta es la frontera. Esta es la frontera entre investment grade o grado de inversión y no grado de inversión o especulativo. También se lo llama de manera un poco peyorativa el junk bond o bonos basura, ¿verdad? Porque se enfoca mucho esto al uso de emisiones de títulos de deuda, de bonos. Y Paraguay está acá, en el BAA, es lo que pasó hace unos días atrás. O sea, estamos en el primer nivel, en el starter level, vamos a decir, en el nivel inicial de lo que es el grado de inversión. O sea, ya estamos en el club, digamos, de naciones, de países que tienen grado de inversión. ¿Y qué significa? En resumen, obviamente, el análisis es un reporte de varias hojas, pero acá se resume con esto. Buena calidad crediticia con un riesgo moderado de crédito. Esto permite que cualquier persona, sea veterinario, sea biólogo, sea abogado puro, abogado puro, bueno, que no sabe, maneja nada de finanzas, ¿verdad? Sea docente, sea plomero, sea taxista, pueda leer esto y entender, ok, entonces se entiende, no tiene que ser un especialista para entender y bueno, si llegase a tener una intención de invertir, ya puede mirar esto y a sabiendas invertir. Por supuesto que también puede mentir acá, pero sabiendo que hay riesgo mucho mayor. A medida que baja la calificación, evidentemente el riesgo es mayor, por eso también se usan los colores rojos y se entiende la gravedad del riesgo que uno asume. Moody's, Fitch y Standard & Poor's tienen estas nomenclaturas. Fitch y Standard & Poor's tienen una nomenclatura muy parecida, el uso de las 3 letras. Moody's tiene como otra nomenclatura, pero son análogas, son la misma cosa básicamente. Es como Fahrenheit y Celsius, vamos a decir. Ni es lo mismo, pero distintas nomenclaturas. Acá les quiero mostrar lo que mostraba el decano, cómo fue el crecimiento de la calificación, de cómo estábamos antes. Antes éramos CAA. Fíjense, estábamos, ya irme atrás de vuelta, en el otro, a ver, está un poco lento esto. Ahí. Bueno, Houston tenemos un problema ahí, esa onda. A ver, ¿pueden mandar manualmente hacia atrás, por favor? Ahí está. Bueno, estábamos en CAA, o sea, estamos entre las CAAs, vamos a decir, estamos acá. Éramos no rojo, pero estábamos ya un rojo naranja ya. O sea, nadie iba a invertir. O iban a invertir a sabiendo que hay riesgo alto de perder y también pidiendo un retorno mucho más alto, porque a mayor riesgo, más es lo que se exige para tener retornos. Y acá les quiero mostrar cómo esto fue cambiando gobierno a gobierno. El saltito inicial lo dio el gobierno de Duarte Frutos, el ministro de Hacienda, en aquel entonces se llamaba así, ahora se llama Ministerio de Economía y Finanzas, era el señor Borda. Con él se da un pasito para arriba. Con Lugo / Franco, bueno, se sigue la tendencia alcista de ir mejorando. Con Cartes como que se queda eso en flatline, o sea, fijo. Y fíjense, acá como 8 años fue un crecimiento, una línea de crecimiento. Y luego también como 8 años como fijo, no varió nada. Pero acá también recordemos la pandemia, que también es bueno que estemos fijos porque no nos afectó, no bajó la calificación de Paraguay, por más que emitimos más de $1.000 millones en aquel entonces, 1.500 y algo, se mantuvo estable. Bueno, y ahora Peña, bueno, él está disfrutando de lo que fue esta herencia, porque llamémosle una herencia que tiene él, de los distintos gobiernos y sus presidentes de bancos centrales y sus ministros de Hacienda, que eran los dos, digamos, piloto y copiloto, si se puede decir, de esto, ¿verdad? Porque entiéndase también que en Paraguay, si bien hay instituciones que están un poco politizadas, lastimosamente todavía, el BCP y Hacienda son instituciones que son altamente tecnificadas, como también el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Me consta. Bueno, entonces,
La gran pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿qué es lo que esto significa para mí? Y tengo 3, 4 slides que resumo todo esto, que es beneficio que le vamos a dar a nosotros a futuro. Bueno, primero, al tener un grado de inversión, vamos a tener un dinero más barato al prestarlo. O sea, cuando Paraguay vaya ahora a Nueva York, capaz este año, al final de año, al siguiente año, ya va a ser otra cara con los fondos de inversión en Nueva York. Y van a tener, darse el lujo, si se puede decir, ofrecer una tasa más barata. Igual va a tener demanda porque también hay inversores que dicen, yo no busco tanta tasa, busco seguridad, entonces igual invierten, como también pasa acá también en la bolsa local. Esto va a pasar, va a aumentar las fusiones y adquisiciones. O sea, es mi creencia de que va a venir capital extranjero, pero no para invertir y empezar de cero un proyecto, sino que para ya comprar un proyecto ya existente y hacerlo crecer. Y un ejemplo así, repito, un ejemplo. Viene la cadena Walmart y habla con, no sé, el grupo Jersey. Yo quiero comprarte la cadena Super 6 y la Stock. Y negociará el grupo Jersey cuando lo venderá, ¿verdad? Y seguramente si eso pasa, van a expandir más de lo que ya está la empresa, ¿verdad? O lo mismo que puede pasar con los mini mercados también que están expandiéndose, ¿verdad? Pero lo que va a permitir, lo que permite esto es que ellos ya se interesen que Paraguay sea una opción más de todo lo que tienen para poder colocar sus capitales. ¿Se entiende? No digo que va a pasar, pero digo que ya es una opción abierta que pueda llegar a pasar si es que llega a haber un día una misión que viene acá a hacer un pequeño chequeo de cómo el mercado, de preguntar, de conocer gente y tal vez se dé. La IED, que es bastante baja si comparamos con otros países que no tienen grado de inversión, inclusive en Latinoamérica, tienen impuestos altísimos, el triple, por ejemplo, como Uruguay, ¿verdad? Va a aumentar. ¿Y por qué? Lo decía Lecano y también acá el colega del profesor antes de empezar. Cuando yo estuve en Nueva York la última vez que hicimos un roadshow para traer capital de Estados Unidos a Paraguay, todo eran reuniones espectaculares, todo bien, pero nos decían, no podemos ni estudiar el caso Paraguay porque no tienen grado de inversión y si yo esto lo ofrezco a mi jefe de directorio me van a echar, me van a decir, ¿qué te pasa? No es algo que me puede ni siquiera presentar para estudiar porque es obvio que no se puede. Es como que ustedes se presenten a una entrevista de trabajo tal vez y pide calificación promedio, por ejemplo, 3.5, un puesto, por ejemplo. Y vos te presentás con un promedio de 2, pero ni siquiera se puede ni estudiar tu carpeta porque no tenés la condición. ¿Se entiende? Ahora, eso ya no va a pasar. O sea, yo día de mañana, si me llega a contratar o soy parte de un equipo que se va a ser otra la historia. Ahí sí nos van a escuchar, van a estudiar la posibilidad de hacerlo. Tampoco es garantía que lo van a hacer, pero por lo menos sí ya te da la pauta que sí van a estudiar el caso con otros ojos y puede ser una realidad. Bueno, se crearán más empresas, si también deciden entrar en empresas, bueno, desde cero, en Greenfield se le dice eso. Va a afectar el PIB, mayor inversión, va a crecer también el PIB de manera natural. Y al llegar nuevas empresas va también a haber para nosotros el mercado consumidor más opciones de consumir, porque va a haber más variedad. O sea, nos van a beneficiar todos. Ya no vamos a ver, por ejemplo, 3, 4 opciones para tal producto, va a haber capaz ya 10 opciones, vamos a tener más diversificación para poder tener una cartera más abierta de variedad, para bueno, el consumo que hagamos. Este fue el reporte que lanza Moody's el 26 de julio. Es un reporte de varias páginas, solamente quiero mostrarles esto. Y voy a pedir tu ayuda, mi querido. Bueno, ¿qué hizo que Paraguay llegue al investment grade? Moody's hace 2 años, aproximadamente 2 años y medio, saca un reporte hacia Paraguay y da las recomendaciones para que Paraguay llegue a la inversión. Eso la prensa no mencionó en estos días que se habló mucho de estas cosas, ¿verdad? Entonces Moody's, como le dio un menú, una consultoría gratis, le hizo a Paraguay, mira, esto es lo que tenés que hacer para vos llegar al investment grade, para que yo te considere elevarte un pasito más para llegar. Entre eso era, después leo esto, era, me acuerdo, la reforma del sistema jubilatorio, era uno. ¿Se acuerdan que hubo mucha crisis en el país, inclusive por el tema de la ley de la superintendencia de jubilaciones? Que había mucha gente que desinformaba lastimosamente, sectores políticos que desinformaban. Yo veía la tele y me ponía muy mal, porque
era gente que ni entendía lo que decía, con todo respeto digo, pero hace falta, no sé, tenencia de jubilación ya hay que poner a funcionamiento. También pedía que se haga la reforma de las compras públicas, salió la nueva ley de compras públicas, que da, de cierta manera, un mayor poder al comprador Estado a controlar lo que se va a estar comprando, cómo se va a comprar, cómo se va a financiar. También recuerdo que se hablaba de la mejora del gasto público, que se está mejorando, es también una materia que se está mejorando, ¿verdad? Y también decía estos reportes, ¿verdad? Ya el que salió hace poco, ¿verdad? Que Paraguay siempre pagó sus deudas, que siempre tuvo un crecimiento robusto, como lo mostraba el decano hace unos minutos atrás, ¿verdad? Somos resilientes a los shocks externos. Hace unos días hubo un shock en Tokio, en la bolsa americana, que afectó a Estados Unidos. Ahora está de vuelta mejorado, pero fue un golpe de un día que preocupó a muchos. Acá no llegó ni siquiera una brisa, no llegó. Y también mencionaba el reporte que se está dando una mayor inversión en otras áreas, que no sea solamente lo que es la producción pecuaria o también de proteína vegetal. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo veo que hace falta para que esto pueda ser aprovechado? Y lo digo desde el punto de vista de la experiencia. Yo trabajo con inversionistas de afuera, también locales, pues también de afuera, porque cada tanto llegan a la oficina y hablamos. Yo le cuento la realidad, claro, es importante la cuestión impositiva, por supuesto, ayuda, atrae, ¿verdad? Es un gancho, pero esto es lo que yo veo y lo que yo veo que a mis clientes les molesta. Burocracia para hacer trámites públicos. Un trámite te puede tomar 3 meses, un trámite simple, cuando hoy se podría estar aprovechando la estructura del MITIC para que uno pueda hacer todo ya online, como están haciendo algunos trámites. Por ejemplo, hoy ustedes quieren sacar su certificado de cumplimiento tributario del Ministerio de Hacienda, lo pueden hacer, un clic, si quieren sacar sus antecedentes policiales o penales, un clic, ¿verdad? O sea, falta que ciertas cosas ya pueda ser ya hechas de manera rápida, pronta, online. Y que sea digitalizado, que yo pueda presentar una nota en un ministerio, esa entrada y hacer seguimiento con mi voucher de eso, esté yo en Estados Unidos, esté yo en, no sé, en México, Brasil, donde sea. O sea, hablo yo en el sentido, yo dueño del capital que voy a invertir, o yo que le doy a mi asesor que se encargue de hacer eso. Yo tuve un caso, casi perdí el contrato, pero bueno, que me contratan y me dan un poder para actuar para cierta cuestión de inversión, ¿verdad? Un poder con registro se llama. El escribano hace la gestión de registros públicos y tardó 3 meses para que salga el poder con registro, para que yo pueda recién ahí moverme. Hice la inversión, pero el cliente esperó 3 meses. Casi cayó la inversión porque el que estaba también queriendo vender estaba también mirando así como que está pasando, que no puede ser. Y eran cosas que yo no controlaba, ni el inversor, ni tampoco el que estaba ofreciendo en ese caso fue una propiedad, una cuestión inmobiliaria que se dio ahora. O sea, hace falta que los trámites sean mucho más rápidos. Acá tienen que entrar registros públicos, tienen que entrar las municipalidades, tienen que entrar catastro, porque no, ¿verdad? A que sea esto rápido, pronto y bueno. Y también la banca. Los bancos también deben ser más, no sé si decir flexibles, porque tienen toda una estructura de vía de diligencia que parece fantástico, todo el cantilavado y perfecto. Pero me gustaría que mi cliente pueda un día, de su país, donde sea, abrir una cuenta ya acá en Paraguay y empezar a operar. Fondear su cuenta a través de un SWIFT que se le dé con solamente presentar sus antecedentes bancarios de su país de origen. Si una persona está en España, que está hace 20 años trabajando en España, que pase todos sus antecedentes de su Banco de Galicia, no sé, allá en España, Santander, y que sirva eso acá como debida de diligencia y se le abra la cuenta y pueda ya mandar la plata de pesado a operar, porque tiene que pagar a sus asesores, toda la estructura que hay que mover para iniciar algo. Bueno, ya me plagué mucho, pero es lo que yo veo y tarda tiempo, y alguien que es dueño de capital no les gusta esperar, no porque sea un engreído ni nada, sino que porque el dinero cuesta plata, tiene un valor actuarial. No es lo mismo ya invertir hoy un valor X que invertir acá a 6 meses, es un valor que ya perdió por una cuestión de inflación ese valor actuarial, ¿se entiende? Entonces, eso hace falta que se entienda. Bueno, ¿qué más? Ya voy cerrando. Estimado, ya si te agota tu asistencia. Bueno, ¿qué va a afectar al sector privado? A todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer también, verdad? Y también lo decía Carlos Caballero antes de entrar, ¿verdad?
Y soy yo dueño de una empresa y estoy esperando que llegue un día gente que quiera, ¿por qué no comprar mi empresa? Yo tengo que tener mi estado financiero con lo que es los estándares internacionales que se usan en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque van a venir y el plan de cuenta que van a utilizar no es algo que ellos usan. Hay que empezar a utilizar doble contabilidad en el sentido de tener contabilidad en dólares. Inclusive que la SET, o se llama la DNIT, permita la contabilidad en dos monedas. Y no es física cuántica, es algo, es lo que a veces me da dolor de cabeza. Es tan básico, pero yo lo comento así con colegas también, amigos del gobierno, y me dicen, no, es muy complicado eso. Pero ¿por qué? O sea, basta, le digo. O sea, son amigos, ¿verdad? Hace falta. Entenderlo con las calificaciones de riesgo, pero a nivel nacional, ¿verdad? Si tengo una empresa, quiero vender una constructora, bueno, me hace una calificación de riesgo, también ya tengo mi calificación de riesgo, ¿por qué no? En el eventual caso nomás, va a ayudar. Tasar, ¿por qué no la empresa que estoy teniendo? Y de vuelta, estoy hablando para lo que es la adquisición o la venta de una empresa, por ejemplo, o ser aliado de alguien que me dé una mano para crecer más, me dé ese empuje. Tenemos un ejemplo acá en Paraguay, un empresario de apellido Volpe se asoció con gente, creo que de España, le compraron una parte de su empresa y con eso él pudo ya expandirse y está, bueno, creciendo a otro ritmo. Entonces, prepararse para un aliado que van a venir, van a estar llegando. Y si no son aliados, van a ser, bueno, competencia, ¿verdad? Cuando yo soy si no le quiero vender a Walmart mi supermercado, bueno, Walmart va a tomar su tiempo, va a empezar a comprar terreno en cada ciudad y va a empezar a crear su estructura. ¿Por qué? Pues Bahía ya es un país con investment grade, ¿se entiende? Bueno, esto que lo dejamos para después nomás. Y bueno, con eso cerramos ya mi ponencia. Gracias de vuelta por la invitación, señor decano. Y bueno, le dejo con el profesor y bueno, un gusto. Y después vamos para las preguntas al cierre, ¿sí? Muchas gracias. No, yo no voy a utilizar. Sí. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la oportunidad de estar, yo diría, de vuelta, porque no es mi primera vez en la UAA. Y es un gran placer. Un gran placer realmente, no solamente profesionalmente, sino que personalmente también. Sí, efectivamente, estaba pensando cómo comenzar el comentario, ¿no? Y voy a utilizar algunos de tus puntos porque trae a cotación varios elementos. Efectivamente, había mencionado el señor decano que soy cónsul honorario de Paraguay en la Columbia Británica, la última provincia en el Pacífico en Canadá. Y, por supuesto, es un esfuerzo trabajar con un país que efectivamente hasta hace unos días no tenía investment grade. Es una diferencia muy importante. Voy a dar un ejemplo sin dar necesariamente el nombre de la empresa. Hace un tiempo, pero no hace mucho, una empresa canadiense en la costa de lo que le llamamos las provincias marítimas, es decir, la costa atlántica, pidió información para radicarse en Paraguay. Y efectivamente nosotros juntamos nuestra presentación de Country Presentation y sin lugar a duda tratamos de responder todas las preguntas. Desde el punto de vista fiscal, era muy provechoso estar en Paraguay. Definitivamente, la capacidad de entrenamiento de la fuerza laboral joven, otro punto importante, una lista de variables macroeconómicas muy positivas. Sin embargo, cuando llegamos al punto de investment grade, ellos dijeron no. Ahí terminó la conversación. Sin embargo, nosotros enfatizamos los puntos positivos, los puntos macroeconómicos, el crecimiento sostenido, varios de los elementos de las reformas que había mencionado el señor Stan, ¿no? Y sin embargo, como él había explicado, en ciertos círculos, simplemente uno tiene esa calificación o no tiene esa calificación. Otro punto, elemento importante es cuando uno mira la cartera de Paraguay al día de hoy, la cartera de deuda, ¿no? Creo que está aproximadamente 45% todavía multilateral. Multilateral, estamos hablando del Banco Mundial, algún préstamo del IMF, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Lo que es normal de entender, puesto que no hay una calificación país como la que se ha obtenido con Moody's, ¿no?
Y eso lleva, esta apertura tiene una significancia muy importante. Hace años atrás yo estuve en el directorio del Banco Mundial por Paraguay, el mismo directorio también del International Financial Corporation o IFC. Y bueno, era interesante ver, ¿verdad?, cómo el sector privado extranjero miraba a Paraguay, muchas variables positivas. Cuando se trataba de cerrar ese círculo de la Corporación Financiera Internacional, siempre nos encontrábamos con la traba de vuelta de investment grade. Hace unos meses, sin embargo, ya Standard & Poor's había llevado a BB+, ¿no? Ya muy, muy cercana, ya ese eslabón que Moody's decidió alzar, ¿no? Entonces, realmente, si bien la prensa paraguaya ha tomado, y por muy buena razón, el hecho de lo que es hoy noticia, ya los mercados internacionales han comenzado a mirar cuando también Standard & Poor's y Fitch llegó a ese grado, a ese último grado hace unos meses. Y comienzan las preguntas en las diferentes embajadas sobre qué quiere decir eso y dónde está Paraguay. Bueno, para nosotros es obvio dónde está Paraguay. No siempre así para los mercados internacionales, ¿no? Yo tengo ya suficiente canas, diría yo. Hoy 2 de mis exalumnos, uno de hace 7 años en Capilano University, otro ya creo que 8 años en Capilano University. Uno es vicepresidente de Wealth Management en el Banco Real de Canadá y otro en el Banco de Montreal, también en Wealth Management. Y fueron ellos los que en alguna ocasión, no hace mucho tiempo, me llaman y me dicen, Lu, contámonos más sobre Paraguay. Yo les decía, no, pero yo de Paraguay les hablaba cuando estaban en la clase. Sí, pero ahora ustedes están por llegar a investment grade. Entonces, ahora es el momento interesante de comenzar a aprender sobre Paraguay. Y efectivamente eso se da en el área de ellos en dos elementos. Lo que es el grado de inversión está en los portafolios financieros y en la inversión real. En el caso de ellos, están mirando a inversión financiera. Entonces, sean fondos de inversiones, fondos de real estate, de bienes raíces u otros, ¿verdad? Sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Sea en seguros o reaseguros, y comienza la lista, ¿verdad? Entonces, no es que el mundo ha comenzado a mirar a Paraguay, ha sido un proceso. Yo he leído varios de los artículos estos días tratando de entender un poco la historia de dónde agarra la prensa este tema. Y diría yo que lo quisiera llevar un poquito más atrás, porque allá cuando viene la caída de la dictadura y comienzan las reformas financieras, ya han sido parte de esta historia. No es 20 en el año 2000, como dice la prensa. No, de hecho, el año 1991 fue de tremenda importancia. Las reformas, los lineamientos que se dieron, la liberalización de las tasas, la unificación del dólar en aquel momento, ¿no? Mucho se hizo en ese año y desde ese año. Ahí comienza realmente la solidificación, el trabajo de la banca central. El que es hoy ministro de Economía, el señor Valdovinos, era funcionario cuando yo era jefe de programación monetaria de la banca central aquí en Paraguay. Y ya en aquel momento se comenzaba en la profesionalización del planeamiento monetario. A veces da un poco pena comentar, pero es la verdad, es que no teníamos, después de la caída de la dictadura, no teníamos un plan monetario ni siquiera a mediano plazo. Manejábamos los datos año a año. Y después de la caída de la dictadura ni siquiera con datos, ¿verdad? Eso ha sido un proceso largo que se ha venido consolidando en Paraguay. Y lo encuentro de tremenda importancia el día de hoy, puesto que es un trabajo de varias décadas. Gracias por
por compartir con nosotros cómo se dio esa historia de las acreditadoras, pero luego está nuestra historia interna, no de cómo el mundo nos mira a nosotros, sino cómo nosotros nos miramos a nosotros mismos. Yo leí en el día de hoy justamente otro artículo que salió en el Financial Times y también en el Financial Post en Toronto. Y decía muy claramente, decía, esperamos que Paraguay siga el mismo camino de todos los países que pasaron por esta experiencia. No esperamos que la experiencia paraguaya sea diferente. Eso no quiere decir que Paraguay no va a seguir trabajando varias de las estrategias de cambio de la cosa pública, que es de tremenda importancia. Voy a tratar de decir esto no como diplomático, sino como académico. Siempre decimos en Canadá, me quito el chapó, puesto que también el decano es diplomático. Estaba el año pasado yo haciendo una presentación país en un evento muy importante y muy amena, sinceramente, la conversación. Ya traían los resultados del año anterior de Paraguay, ya se veía también otro eslabón en la parte de rating crediticio. Y otra persona levanta la mano y me dice, pero en su país no cayó un cargamento con tantas toneladas de droga que fue a España y a Bélgica y a... Sí, es verdad, eso es verdad. Y al mismo tiempo tratamos de avanzar con lo que podemos avanzar y es muy importante. Quisiera agarrar algunos puntos que considero de mucha importancia desde la parte macroeconómica, ¿no? Nosotros sí esperamos una llegada de capitales en sus diferentes formas, como dije, tanto en la parte financiera como en el sector real. El Paraguay, cuando miramos capital por trabajador, tenemos la menor tasa en la región. Entonces, ese capital esperado va a tener un efecto muy importante cuando se pueda consolidar la llegada de estos capitales, puesto efectivamente tenemos que invertir en el trabajador. El capital es el menor en la región. Cuando hacemos presentación país, sea el cónsul en Alberta, en Calgary, o sea el cónsul en Montreal, o hasta hace muy poquito el cónsul Matayoshi Toyotoshi en Toronto, decimos sí, tenemos una de las economías más abiertas de la región, pero no entre las más abiertas, puesto que hay países como Colombia, como Uruguay, que las tienen más abiertas. Entonces hay mucho trabajo. Hay un trabajo muy interesante y muy importante que es entre el trabajo de la apertura de comercio con inversión, puesto que hay compañías que efectivamente siguen comercializando, llegan los bienes y luego deciden instalarse, porque existe ese grado de inversión. Entonces miramos esa relación que existe entre los dos. Quisiera hacer otro comentario con referencia al hecho de cómo, desde el punto de vista macroeconómico, podemos beneficiarnos y seguir la trayectoria de otros países que se han ganado esta letra de inversión. Es el hecho de que efectivamente, como lo mencionó el señor Stan, hay compañías, hay fondos de pensiones, bancos, inclusive gobiernos que van a prestar a cierto término, es decir, con grado de inversión alargamos el término de prestación. Y eso es muy importante cuando queremos incrementar las inversiones desde el punto de vista macroeconómico. Pero quisiera volver al tema de 70% de lo que es comercio dividido por PIB, es el ratio que manejamos hoy. Es decir, Paraguay tiene una economía abierta, no negamos eso. Podemos abrirla más. Cuando miramos, por ejemplo, cuando queremos vender a Paraguay en el extranjero y miramos lo que es el vecindario. Sí, es cierto, nos vemos muy bien en comparación al vecindario.
Sin embargo, en grado de apertura a nivel mundial, estamos en el número 81. Digo eso porque yo sí creo que lo que ha ocurrido es muy beneficioso. Yo creo que Paraguay se ha ganado ese grado de inversión, no me queda duda. También es cierto que dos de estos dos exalumnos, que ahora son amigos, ¿verdad? Pero ellos me dicen, ¿y cuándo Standard & Poor's va a cambiar su grade, su grado? ¿Cuándo Fitch va a cambiar? Porque también, este es Moody's, es muy importante, pero hay 3. Entonces, hay que seguir haciendo las cosas en varios sectores se están haciendo bien. Para mí, la unificación tributaria es de mucha importancia, superintendencia de pensiones es un trabajo efectivamente importante. La visita de la gerente general del Fondo Monetario Internacional y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo no fue por turismo, ¿verdad? Vinieron por alguna razón y vinieron a apoyar este proceso. Y hay algo que se mencionó en la presentación anterior que quisiera resaltar. Y a lo mejor es por mi sesgo académico. En la universidad enseño Green and Clean Technologies, tecnologías verdes, Ecological Economics, economía ecológica, no economía ambiental, que es un modelo neoclásico. Entonces, hoy hay una relación muy fuerte entre lo que es la nota de Moody's y lo que es el deseo de Paraguay de mantener una economía verde y sustentable, ¿verdad? El hecho de que exporta energía limpia es de tremenda importancia para el mundo, pero todos sabemos, aquí entre nos, como dice la gente, que el consumo de esa energía crece cada año en Paraguay, a más del 7%, muy por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, no es ilimitada esa energía. Y yo, por el punto de vista académico, este es un comentario académico, ya hace 20 años tuviéramos que haber comenzado la diversificación energética, ¿verdad? Pero hagámosla, es decir, es muy importante y va a apoyar a este proceso. Eso fue lo que dijo la gerente general del fondo. Y a mí no me cabe la menor duda. Eso no solamente va a traer más inversión en esa área, diversificando lo que es la producción nacional, puesto que justamente el resilience que hablaba el señor Stan se da porque estamos diversificando la economía, ¿verdad? Estamos proveyendo valor agregado a esa producción agrícola, tratando de, en lo que es posible humanamente, tener cierto control de lo que es, no sé si diría el cambio climático, pero la preparación de la economía para cambios climáticos, ¿no? Y eso es parte de este proceso. De hecho, también Moody's lo menciona, la parte de Green Economy, la economía verde y la economía creciente de Paraguay en ese sector. Un ratito, por favor. Sin embargo, quisiera acotar un par de puntos también de preocupación, ¿no? Si bien es cierto, Moody's menciona que hay un buen manejo de las reservas, un buen manejo de la cosa monetaria. También se ha dado que desde el 2010 a esta parte, estamos hablando aproximadamente 14 años, Paraguay pasó de tener un peso de deuda externa del 10% al 40%. Algo se rompió en el modelo anterior, en el cual siempre Paraguay, excepto por una deuda en la Triple Alianza, Paraguay siempre mantuvo un fuerte control de esa deuda. Entonces, ¿cómo buscar que el país crezca sin endeudarlo a la tasa que ocurrió en el pasado cercano? No estoy diciendo que esa tasa sea que no se pueda servir esa deuda, hay que explicar eso muy bien. Es solamente que manteníamos un modelo diferente que los países vecinos. Y eso a veces se olvida con el paso del tiempo. Como último punto quisiera mencionar el hecho de que si bien
Hay varios artículos que mencionan que el costo de la tasa de prestación podría bajar. Yo creo que especialmente para el sector privado podría darse eso. Hoy ya hay una tasa de riesgo país que es muy apropiada. De hecho, vemos que la tasa país reflejó con anterioridad la nota de Moody's. Por lo tanto, con los multilaterales, por ejemplo, no estoy muy seguro que la tasa va a bajar mucho más. Ahora, para el sector privado, aquellos que pudieran calificar, sí, sin lugar a duda. Para aquellos que, como acá el profesor, que es un experto en la parte de finanzas, entendemos que hay un orden mundial, ¿verdad? Financiero. El orden de organismos multilaterales como el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano en nuestra región, fuera de la región, el Banco Africano para África, ¿verdad? También para el Asia, para Europa, etcétera. Luego está el orden de lo que le llamamos el Club de París, el Club de Londres, es decir, cuando los países prestan a los países o cuando la banca internacional presta a los países, incluyendo a aquel sector privado. Hay mucho todavía por trabajar, los requisitos de estos estamentos, pero también hay riesgos muy importantes. Yo acabo de terminar un segundo postdoctorado en la Universidad de Reggio, en Calabria, y en Kraków, en Polonia. Menciono eso porque varios de nosotros decidimos trabajar lo que es el nuevo reordenamiento mundial que cae bajo las estrategias Indo-Pacific, las estrategias de Indo-Pacífico, que pasa por un reordenamiento de las value chain, las cadenas de valores. Entonces, se da una coincidencia muy interesante. Hay un cambio muy importante de la cadena de valor que Paraguay puede hoy beneficiarse por este grado, ¿verdad? Cuando hay un cambio fundamental del cual es el posicionamiento de China, puesto que India comienza a posicionarse, igual que Vietnam, igual que Malasia, igual que Indonesia, igual que los países del Indo-Pacífico, también Estados Unidos y Europa, donde hoy vienen a hacer onshoring. Esto no es off topic, no es fuera de tópico, es fuera de tema. Estamos en muy buen momento para participar de esas cadenas, dado un nuevo reordenamiento mundial, pero también con las amenazas de ese mismo reordenamiento mundial. En todo caso, yo prefería terminar aquí. Cualquier pregunta que pudiera venir por el tema, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, profe. Lu, Villalba. A ver, antes de abrir el espacio a las preguntas, efectivamente, rescato una cosa que acabas de decir, Lu. Hay una tendencia a hacer un poco el análisis de los últimos 20 años, cuando en realidad hay que hacer un poco, ampliar el foco y ver más hacia atrás. A partir de la caída del 89, digamos, hay toda una serie de reformas. Algunas, no sé qué opinas, Lu, por ejemplo, la liberalización en el sector financiero fue tan liberal, digamos, que se multiplicaron las entidades financieras, creo que pasaron se multiplicaron por 2. Y eso, pues, finalmente generó pues, una serie de quiebras. Luego, al hilo de lo que tú dices, profe, tú tienes, digamos, el gran valor agregado de estar en tomarle el pulso a los inversores de verdad. Nosotros hacemos ejercicios teóricos, pero tú hablas con ellos y sabes lo que realmente les preocupa. Y hay una cosa que te han dicho, que a mí también me dicen, en este caso las empresas españolas, y es lo difícil que es abrir una cuenta en dólares. Increíble, ¿verdad? Y van recorriendo un banco detrás de otro, suplicando, y muchas veces descartan una operación porque no les dejaron, o lo hicieron largas, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Bueno, y efectivamente, el propio Moody's, en su declaración, que también lo mencionaste, uno de los méritos que señala de las políticas públicas paraguayas son justamente las inversiones para hacer frente a los shocks derivados del cambio climático y hacer, digamos, estrategias verdes, ¿no? Quiero hacer un comentario acá, ¿no? Sobre eso que decía la parte bancaria. Yo creo, no soy político ni soy funcionario público, pero tengo amigos en el gobierno. Siempre digo esto que voy a decir ahora. BCP y CPLA debería sacar una resolución que permita
darle validez total a una persona que viene de España, por ejemplo, y trae su registro de Banco Galicia o Banco Santander para que valga eso como documento de debida diligencia. ¿Qué te dicen hoy los banqueros, los jefes de cumplimiento? Que no todos quieren hablar con la gente, son gente que no quiere tener acceso, no quieren. Pero te dicen, no me sirven. ¿Cómo no te vas a decir un banco real que existe, posicionado en su país de origen? ¿Por qué no va a valer estos reportes que dicen este volumen que maneja y que ergo no es lavador? Porque todos tienen el miedo de lo que le va a decir. 3 bancos están en Nueva York. JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo son los bancos corresponsalía, que son por donde la plata pasa. Si vos mandas plata de ponerle Colombia a Paraguay en dólares, va a Nueva York y baja a Paraguay. ¿Me explico? Y es el miedo que tienen ellos. Entonces hace falta, yo creo que por ahí puede ir una reforma, ¿verdad? Nuestro canciller es banquero también, ¿verdad? El amigo Rubén Ramírez, él podría ser un catalizador, por ejemplo, con la gente de Asobanco, la gente de Carvalho, que también seguro son muy, muy amigos, ¿verdad? Para que exista eso, porque frustra que venga una persona afuera y se choca con la imposibilidad, y es real lo que le digo, de no haber una cuenta en dólares. Eso nada más, perdón, acá no me pasa. Yo quisiera agregar otro punto que me parece importante, que es el tema de los reglamentos internacionales contables, ¿no? Y el hecho de poder llevar en más de una moneda la contabilidad. A diferencia de Canadá, un país que realmente amo y por muchas razones, pero no es problema mantener las cuentas contables tanto en dólares canadienses como en dólares americanos. Parte por el mismo cariz de las industrias. La industria petrolera se maneja en dólares americanos. Sin embargo, el país se maneja en dólares canadienses. Eso jamás ha sido un problema para que las compañías multinacionales dentro de NAFTA o NAFTA 2.0 después del señor Trump se manejen con estados financieros internacionales y en las monedas que sean necesarias. Bueno, completando un poco lo que estamos conversando, yo creo que el tema de la dificultad que ponen los bancos en realidad es la punta del iceberg. Es decir, hay toda una estructura, digamos, anti-inversión extranjera. Es decir, yo aplaudo el trabajo que hacen los responsables de las políticas públicas económicas. Me parece que el trabajo que ha hecho el Banco Central en los últimos años es para quitarse el sombrero, como decía Lu, impresionante, pero claro, si no se alinean el resto, sobre todo, lo habíamos hablado antes, profe, el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial traslada una imagen muy negativa de lo que se puede hacer acá, digamos, con garantías. Justamente se traslada la idea de que no hay garantías. Y un inversor, el dinero tiene miedo, lo sabemos, y huye de aquel lugar donde siente que no está suficientemente protegido. Por eso, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la noticia es excelente, haber conseguido el grado de inversión es la frutilla de la torta de un proceso que viene de décadas, no solamente 20 años como apuntaba Lu, pero yo estoy a la expectativa de si eso se va a traducir realmente en una llegada masiva de flujos de inversión. Y sinceramente, Lu y Stan, creo que solamente el tiempo nos lo va a decir, ¿verdad? Pero hay un elemento de contexto regional y hay un elemento de contexto mundial, ¿verdad? El mundial lo había mencionado. Pero hoy por hoy, cuando miramos los credit ratings de nuestros vecinos, estoy hablando sola y exclusivamente de nuestros vecinos, todas son altamente negativas en comparación de esta buena noticia. Entonces, si bien hay un largo trabajo, sin lugar a duda, que realizar, hoy estamos en una situación que deberíamos utilizarla para posicionarnos bien. Creo que... A ver, abrimos entonces el turno de preguntas del público. Arranca el colega Sebastián. Adelante, Sebastián. Buenas noches. Simplemente consultarles sobre justamente seguridad jurídica, específicamente cómo se mide en Paraguay, o mejor dicho, cómo se mide a nivel internacional la seguridad jurídica y cómo estamos catalogados a nivel internacional
y cuáles son los avances y retrocesos que fuimos dando en los últimos tiempos. Bueno, te doy mi punto de vista de mi experiencia con gente de afuera que tuvo problemas jurídicos, ¿verdad? Bueno, primer punto, el Código Penal tiene que ser reformado para cuestiones de empresas e inversiones. Si uno ve el Código Penal, ¿quién acá es estudiante de Derecho? ¿Nadie? Bueno, pueden bajar el Código Penal si tienen interés sobre este punto, ¿verdad? El Código Penal está segmentado en el libro 2, todos los tipos de delitos por rango, por tipo de delito, vamos a decir. Delitos contra la vida, después están una parte de delitos contra patrimonio económico, etcétera, etcétera. Bueno, ahí van a haber unas cuestiones que tienen que ver con empresas y estafa, revelación de secreto profesional, o sea, no tienen pena, es un chiste. Yo digo también a mis clientes que están acá interesados, porque se me trata para hacer un due diligence, un análisis de la situación, ¿verdad? Del rubro donde quieren entrar, es que usen la figura del arbitraje internacional, donde ellos van a elegir con su contraparte qué ley van a utilizar, si es ley paraguaya, ley argentina, ley americana, ley de Inglaterra, y dos, en qué centro arbitral se va a hacer. El arbitraje es como, voy a hacer rápido, bueno, no quiero irme mucho en tiempo, porque hay más preguntas también, ¿verdad? Es como que yo con él tengo un acuerdo, pero yo con él mi contrato ya me pongo en la cláusula, si hay una controversia, yo me voy a un centro arbitral, que sería acá el profesor, y me voy a ajustar a las leyes de España. Ya está. O sea, hay una controversia, me voy, y también yo firmé que yo y él nos vamos a acatar lo que diga el árbitro. O sea, falta más cultura también en la aplicación del arbitraje. Y última cosa, y cierro esto, cuando hay charlas donde está gente de BCP, gente de Hacienda hablando de estas cuestiones que hoy hablamos, que gracias vuelta por la invitación, señor decano, debería estar, también me gustaría que esté uno de los 9 ministros de la Corte. Son 9 ministros de la Corte, que esté uno para hablar justamente de ese punto y de esa, que él está ahí, que está interesado, que quiere realmente ver la manera de reformar, porque tenemos cuestiones que hay que ser mejoradas las leyes, ¿verdad? Para los nuevos tiempos. Hay leyes que tienen más de 40 años y no es la realidad hoy lo que tiene esa ley. Sobre ese punto, sobre ese mismo punto, del punto de vista de Washington, digamos, ¿verdad? De lo que es el Banco Mundial y lo que es MIGA, que es el Multilateral Investment Guaranteed Agency, la agencia de protección multilateral del Banco Mundial, ¿no? Hasta hace poco esa agencia tenía poco trabajo para Paraguay. Sin embargo, nosotros los paraguayos servíamos en la agencia, yo serví por más de 15 años en esa agencia, pero a otros países, ¿verdad? Digo eso porque ahora con Investment Grade pasa a otro nivel y va a ser un elemento para la protección internacional en Paraguay, ¿verdad? Cosa que no se había dado con anterioridad. Bueno, parecemos el trío de los Panchos. Mi turno, entonces, no, es que esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo, primero, hay o no inseguridad jurídica? Y de haberla, ¿cómo la mides? Es muy difícil, ¿no? Al final es una cuestión de percepción. Pero te pongo un ejemplo, Sebastián. Derechos de propiedad intelectual, derecho de marcas y patentes. Todos los que estamos acá, en algún momento, pues hemos ido a la calle Palma o donde sea y nos hemos comprado una remera marca Adidas re contra trucha, ¿no? Y nos parece tan chistoso, hemos conseguido, bueno, en realidad le estamos perjudicando enormemente al propietario de la marca. Tanto lo estamos perjudicando que seguramente si en algún momento contempló la idea de montar una fábrica legítima de la marca Adidas o Nike, cuando ve que no se protege la marca debidamente en el país, pues la abrirá en Bolivia o en Colombia, pero no en Paraguay, ¿entendéis? O sea, todo eso hace a la inseguridad jurídica. Hay solo 3 fiscales de propiedad intelectual en Paraguay, gente. 3 nomás. Y otra cosa también me hace acordar el decano, algo que también hacemos en la oficina, es el registro de propiedad intelectual, o sea, registro de marca. Tengo un cliente que estamos hace 3 años haciendo tratando de registrar su marca, o sea, renovar su marca, no es registrar, renovar nomás. Bueno, eso, ya. Perdón, pero digo más lo que yo vivo. Sí, no, es muy interesante este punto de la propiedad intelectual, puesto que esa protección tiene efectivamente que darse. A mí me ha tomado en Paraguay 6 años obtener 2 patentes, ¿verdad? No. En Canadá hoy un paraguayo con su propiedad intelectual, especialmente en el área de tecnologías verdes, puede obtenerla en 6 meses.
uno no tiene 6 años para poder tener la protección de esa tecnología. Entonces, aquellos que van a llegar necesitan esa protección y eso se tiene efectivamente que acelerar. Entonces, hay mucho trabajo que realizar, pero es muy bueno a lo que se ha llegado. Bueno, ¿más preguntas acá en el auditorio? Buenas noches. Más que una pregunta, es para el profesor Lowe, ¿qué mensaje podría dar el auditorio a los alumnos, a gente joven, que aquí presente y no presente también, a ver cómo pueden prepararse para lo que está viniendo? Yo diría que es muy importante comenzar, no como yo comencé, sino como lo hizo el profesor. Efectivamente, entender qué es lo que se consiguió, por qué se consiguió. También el señor decano explicó el camino al cual se tuvo que haber transcurrido para poder llegar ahí. Y creo que de una u otra manera indicamos cuál es el trabajo que todavía se debiera realizar. Yo creo que es muy importante, creo firmemente en un proceso democrático en nuestro país, ¿verdad? Y eso se realiza con el trabajo diario como ciudadano. Siempre me preguntan mis alumnos en Canadá, ¿y cómo hacemos para mejorar nuestra sociedad? Primero, siendo buenas personas. En la universidad, tomando en serio la responsabilidad del conocimiento, del manejo del conocimiento, lo que llamamos knowledge management, ¿no? El gerenciamiento del conocimiento. Una persona educada, una persona con conocimiento, toma su responsabilidad democrática y miramos a nuestras autoridades de esa manera. Entonces, por mi lado pasa por una responsabilidad propia en donde estamos hoy situados. Yo siempre trato de entender a mis alumnos, dónde mis alumnos se encuentran para poder trabajar con ellos, pero espero que ellos luego tomen su responsabilidad de ese conocimiento. Entonces, entender a nuestro país, dónde hoy nos encontramos, por qué nos encontramos, dónde nos encontramos, el camino que todavía nos toma por recorrer. Para mí es algo que suena un poco vago, algo como que está difuso, pero realmente no. El día que nos levantemos y tomemos nuestra responsabilidad del día a día, de conocer nuestra realidad, de conocer una realidad fuera de nuestro contexto. ¿Por qué hay sociedades que se manejan diferente con respecto a la propiedad intelectual? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Cómo defendemos los derechos de algo que creamos aquí en Paraguay para los paraguayos y defendemos la propiedad intelectual de aquel que está llegando para compartir algo con nosotros? ¿Verdad? Suena un poco vago, pero realmente son pasitos pequeños que damos todos los días. Bueno, buenas noches. Tengo dos preguntas que de cierto modo van en una. La primera, ¿con cuánto tiempo se otorgan estas calificaciones? En la actualidad ya se dio como el gran paso y ya estaremos en ese color verde. Pero en paralelo hay una realidad que tiene Paraguay. Los 3 poderes de Estado tienen que ser independientes, pero Paraguay está en este momento con una realidad muy particular donde esos 3 poderes no son del todo independientes. ¿De qué manera le podría afectar para una próxima calificación? Ya que la calificación que se recibió hace un par de semanas es un análisis de hace un buen tiempo, donde los números se vienen haciendo, de pronto la parte económica se viene haciendo bien la tarea, pero digamos que no hay una independencia del todo jurídica en el país.
Entonces, para una próxima calificación, ¿qué tanto le podría afectar esa nueva realidad, llamémoslo política, que tiene en la actualidad el país? Gracias. Bueno, te arranco yo respondiéndote, Jason. Hay países mucho más desarrollados donde tampoco está garantizada la separación de poderes. Tiene que ver con, digamos, con el diseño institucional que haga la Carta Magna de cada país, la Constitución normalmente, ¿no? En los regímenes parlamentarios, el Ejecutivo es una proyección del partido que logra el triunfo en el Legislativo, luego están hiperconectados. Y además, el Ejecutivo y el Legislativo normalmente nombran a la cúspide del Poder Judicial. Es decir, que esta contaminación, la separación de poderes que proclamó Montesquieu o el principio del balance of powers, no existe. En la realidad no existe. Podemos hacer construcciones teóricas muy lindas, pero en la práctica lamentablemente no hemos llegado. Te hablo de países hiperdesarrollados. Entonces, quiero decir, si no está garantizado en Estados Unidos o en Alemania, no creo que tenga consecuencias a la hora de revalidar el grado de inversión a un país con un nivel de desarrollo medio como es Paraguay. Lo que sí preocupa es la calidad de las instituciones, digamos, que sean leales a sus funciones, que no haya tráfico de influencias, que no haya casos de corrupción, lo que se llama la fortaleza institucional y la calidad de la gobernanza, eso sí. Pero la separación de poderes, en sentido estricto, yo no creo que esté considerada por parte de las agencias de calificación de riesgo, salvo que me digan lo contrario mis colegas. Yo directamente no voy a responder la pregunta, voy a hacer el ejemplo, compartir un poquito el ejemplo canadiense. Es una democracia parlamentaria, por lo tanto, la oposición es parte del gobierno y efectivamente no hay división de poderes, ¿verdad? Desde el punto de vista de acreditadora, sí es muy importante lo que es la calidad de las instituciones. ¿Se va a seguir dando o no la reforma del Estado? ¿Va a dar fruto efectivamente el trabajo de la Superintendencia de Pensiones? ¿Va a dar fruto efectivamente el control de la tributación, como se está planeando? El modelo de tener un Ministerio de Economía, para mí ha sido fundamental. Cuando yo era jefe de programación monetaria y mi padre era ministro o viceministro de Comercio aquí en Paraguay, el equipo económico se reunía. Muy interesante. Estaba el ministro de Agricultura, el ministro de Industria, Transporte, MOPC, etcétera. Desde el punto de vista del Banco Mundial siempre me preguntaban, ¿y ustedes algún día van a tener un Ministerio de Economía? Y yo decía, sí, algún día vamos a tener un Ministerio de Economía. Entonces, ese tipo de instituciones y la calidad de la ejecución y el trabajo de esas instituciones definitivamente van a repercutir en esa nota, el credit rating. Tenías dos, Jason, ¿verdad? ¿Mencionaste dos preguntas? ¿O era una nomás? No entendí. Bueno, no hay frecuencia porque hay un monitoreo constante. O sea, todos los días están monitoreando los tres a todos los estados. Tienen equipos que están designados para cada región, para cada país. Así que no es que se estudie la posibilidad, sino que cada día están analizando. Hay comités que vienen a Paraguay, visitan Paraguay, hablan con las cabezas de instituciones así como BSP, como Hacienda, Ejecutivo, Legislativo también, gente del sector privado, me consta, ¿verdad? Así que es constante la observación. Y ahí ellos van, si ven algo de repente positivo, ponen, si es negativo, ponen y los reportes envían. A mí me llega cada vez que hay cualquier noticia, me llega al correo una alerta, vamos a decir. Standard & Poor's y tal, hay un reporte corto, otro largo, ¿verdad? Y dice que de repente hay novedades, básicamente. Pero el monitoreo es constante, todos los días. Podríamos agregar también que hay una gama de lo que se monitorea, ¿verdad? Entonces estamos hablando sovereign debt, es decir, la deuda soberana, estamos hablando de deuda pública no asegurada, estamos hablando de bonos de la banca, ¿qué tipo de bonos de la banca? Estamos hablando de monitoreo de bonos de muy corto plazo del sector corporativo, estamos hablando de
bonos del sector corporativo a mediano o largo plazo. Por lo tanto, esa pregunta suya es muy compleja de acuerdo al nivel de monitoreo y de lo que hay en el mercado en ese país en ese momento. Hoy todavía el trabajo de Moody's aquí es muy fácil en comparación de lo que veríamos en China o en India, ¿verdad? Muy bien. ¿Más preguntas? Buenas noches a todos. Un poco con lo que el doctor Lu estuvo explicando al inicio acerca de su experiencia, tengo una consulta. Si Paraguay tiene un desafío de demostrar la confianza que se pueda lograr tener para que vengan a invertir acá, ¿qué tanto afecta eso con las acusaciones que está recibiendo el expresidente de Paraguay, con las acusaciones de los Estados Unidos con el hecho de que es significativamente corrupto? Claro que va a afectar, pero ¿hasta qué grado? Bueno, yo creo que depende un poco del mercado, ¿verdad? Es decir, hay mercados que, lo digo esto con mucho cariño, ¿no? Hay mercados que hace unos días comenzaron a preguntar, ¿y dónde queda Paraguay? Entonces, y hay países obviamente que están muy integrados y saben efectivamente lo que ocurre en Paraguay y cuál impresión o no puede darse en esa, ¿verdad? Yo manejo más bien los casos que manejamos de las cosas negativas en su conjunto generalmente, ¿no? Que es lo que pregunta la gente, ¿verdad? Niveles de corrupción, niveles de... Entonces también tratamos de referirnos a los trabajos de las entidades multilaterales que trabajan temas anticorrupción, ¿verdad? Ahora es de mi entendimiento que también hay justamente una iniciativa, ley de tema anticorrupción. ¿Cuán válido va a ser ese trabajo? ¿Cuál va a ser efectivamente el resultado de ese trabajo que hoy se está realizando? Bueno, creo que vamos a tener que esperar para verlo, ¿verdad? Voy a dar no estoy escapando de la pregunta, pero al mismo tiempo recordé un comentario que me hicieron mis alumnos hace poco tiempo en la clase. Enseño una clase que se llama Comunicación Intercultural. Y yo preguntaba, ¿y es la corrupción? Si existen 30 países en el mundo, 40 países en el mundo que son considerados limpios, ¿qué hacemos con los otros 160, incluyendo el Vaticano? Los olvidamos, no invertimos, porque si todo vamos a invertir en Suiza, es muy difícil. Entonces la respuesta de la clase es siempre, sí, vamos a invertir en el resto del mundo. ¿Se imagina? Hasta hace poquito, 2022, el mundo invertía en China 187 mil millones de dólares al año. Eso se ha venido reduciendo hasta más del 80% el año pasado y más todavía este año. Y es un país que efectivamente tiene un modelo autoritario, un modelo comunista, un modelo de genocidio a su propia gente. Sin embargo, 187 mil millones de dólares para invertir es una suma bastante elevada. Hoy el modelo está cambiando hacia la India y mi pregunta es, en 30 años, esta pregunta la hice hace 30 años y nadie me prestó atención en el Banco Mundial. ¿Hoy estamos construyendo otra China con India o va a ser diferente la cosa con India? Porque el primer ministro canadiense hace unos meses acusó al señor Modi de un crimen extraterritorial en territorio canadiense a un canadiense, ¿verdad? Entonces, Paraguay tendrá sus problemas y yo diría que el resto del mundo también los tiene, ¿verdad? Y yo sé que mis alumnos dirían, vamos a justamente comenzar a mirar a Moody's y ver dónde invertir y tener la información para poder decidir a qué país vamos, por qué razón, con qué cuantía, para poder, porque no todos podemos invertir en Suiza. Y quiero ver una cosa más sobre el caso del expresidente. ¿Conocen la frase, una golondrina no hace la primavera? ¿Han escuchado? Bueno, ¿tendrá el señor sus problemas o sus acusaciones? Es una cuestión de él solamente, una persona no puede definir un país ni a su gente. O sea, no estoy a favor ni en contra del señor Cartes. Conozco a uno de sus directivos, ¿verdad? He trabajado con ellos, ¿verdad? Pero siempre digo esto cuando se toca el tema, ¿verdad? Él está en política, obviamente va a tener gente que está, bueno, que no llega al poder, así que
sea esas rencillas muchas veces, ¿verdad? Pero yo siempre digo cuando hablo del tema, tendrá su problema, pero una persona, o sea, una golondrina no hace la primavera, así que si él es realmente culpable, que siempre yo, por Dios, que se haya un juicio una vez para terminar la cuestión, ¿verdad? Porque al final sirve para vender diarios, que no define a una sociedad, ¿me explico? Eso nada más quería hacer. Y yo agrego, yo creo que la Embajada de Estados Unidos no por casualidad esperó a que el presidente ya fuera el presidente, digamos, para sacar esta información, ¿no? Bueno, la Oficina de Prevención de la OEA, ¿no? Si lo hubiera hecho estando en el poder, entonces ahí sí hay un problema de deterioro de la calidad institucional de la presidencia de la República, nada más y nada menos. Sí, ¿verdad? Pero estando fuera, yo creo que el impacto es menor. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengáis? Entonces vamos a cerrar ya. Yo simplemente digo, a modo de conclusión, desde luego que el escenario en el que nos coloca Moody's es espectacular. Lo hablábamos antes de iniciar el conversatorio. Hay fondos de inversión o fondos previsionales que directamente tienen digamos, una operativa automatizada y descartan invertir en un mercado que no tenga grado de inversión. Por tanto, ya estamos dentro de su potencial destino. Yo creo que va a haber un impacto directo e inmediato y es a Paraguay, al Estado le va a costar menos financiarse porque va a haber seguramente, digamos, una disminución de lo que paga el concepto de interés por los bonos que emite en el mercado, sobre todo norteamericano. Y ahora eso ya va a ser, eso no hace falta esperar. Y ahora lo que esperamos es que, aparte de esa digamos, esa ventaja a la hora de financiarnos, que eso también vaya de la mano de lo que espera el profe Stan, y es una llegada más o menos masiva de capital extranjero privado, pues que nos ayude a dar ese salto al desarrollo que mencionaba yo anteriormente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Le voy a entregar unos obsequios a los disertantes como prueba de agradecimiento. Los dos han colaborado ad honorem. Quiero agradecérselo por ello y a vosotros por haber venido. Muchas gracias también. Un aplauso fuerte. Ok, pues no, nos paramos, creo. Profe, querido, a ver.